¿Por qué un hombre que alguna vez parecía interesado, que te buscaba, que disfrutaba de tu compañía, ahora actúa como si nunca hubieras importado? Esa pregunta comienza a sonar cada vez más fuerte en tu mente. Intentas encontrar razones. Dije algo mal, me mostré demasiado disponible, fui demasiado intensa sin querer, pero lo cierto es que, aunque buscamos respuestas dentro de nosotras, muchas veces la razón está mucho más allá de nuestras acciones. El problema en realidad no eres tú, es él, y entender eso lo cambia todo. La sociedad nos ha vendido una imagen de los hombres como figuras frías, seguras, inmunes al descontrol emocional. Nos dicen que ellos no sufren como nosotras, que cuando desaparecen simplemente están siguiendo adelante. Pero esa es una de las mentiras más dañinas que se han perpetuado, porque la indiferencia de un hombre no siempre es desinterés. A veces es una máscara, a veces es una tormenta interna disfrazada de calma. Cuando un hombre te ignora, cuando decide alejarse sin una explicación, sin un cierre, lo lógico sería asumir que ya no le interesas. Pero piénsalo bien, si realmente no sintiera nada por ti, si fuera simplemente irrelevante en su vida, no necesitaría demostrarlo con tanto énfasis. No tendría que desaparecer de una forma tan evidente. Su ausencia sería neutra, casi imperceptible. No sentiría la necesidad de hacerte notar que ya no está. Pero cuando ese silencio lleva consigo un tono, una intención, un vacío cuidadosamente calculado, ahí es donde empieza a revelarse la verdad. Un hombre que finge indiferencia en realidad está luchando con lo que siente. Es probable que esté abrumado por emociones que no sabe manejar. Desde pequeños, a los hombres se les ha enseñado a reprimir. No llores, no seas débil. Los hombres no se enamoran, conquistan. Y cuando por fin conocen a alguien que los remueve desde adentro, que toca fibras que no sabían que existían, el pánico aparece, el instinto de protección se activa y deciden alejarse, no porque no les importes, sino porque les importas más de lo que pueden controlar. Lo irónico es que ese alejamiento, esa estrategia de frialdad, no es señal de fuerza. Al contrario, es su mayor debilidad expuesta. Un hombre realmente en paz consigo mismo no necesita desaparecer. No tiene miedo de enfrentarse a lo que siente, ni mucho menos a la mujer que despertó ese sentir. Pero aquel que recurre al silencio está confesando, sin palabras, que no sabe cómo manejarse en medio de la intensidad. Y aquí es donde muchas mujeres, sin darse cuenta, cometen su primer error: intentar descifrarlo desde el dolor. Comienzan a sobreanalizarlo todo: el mensaje que tardó en responder, la llamada que nunca devolvió, el cambio en su lenguaje corporal. Cada pequeño gesto se convierte en una pista en ese rompecabezas emocional. Pero este juego es injusto, porque no todas las piezas están sobre la mesa, porque él mismo no sabe qué siente y espera que tú adivines lo que ni él entiende. La pregunta entonces ya no debe ser ¿qué hice mal?, sino ¿por qué estoy responsabilizándome por lo que él no sabe gestionar? En lugar de invertir energía intentando que reaccione, que regrese, que hable, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de reaccionar, no alimentar el juego, porque cuando ignoras la indiferencia, cuando sigues tu vida sin buscar validación, sin perseguir respuestas, ahí es donde la balanza cambia. Y es que el verdadero miedo de un hombre que ignora no es perderte, es que tú dejes de importarle, que tu silencio se vuelva más fuerte que el suyo, que tu distancia ya no sea un castigo sino una elección, que ya no esperes, que ya no sientas. Y cuando eso sucede, su mayor estrategia se revierte en su contra.
Pero para llegar a ese punto, primero tienes que entender que tú no fuiste la causa de su ausencia. Su silencio no habla de tu valor, sino de su incapacidad. Un hombre que siente pero no actúa, que desea pero no construye, no necesita ser descifrado, necesita ser soltado, porque al final su indiferencia no dice "no me importas", dice "no sé cómo manejar lo que siento por ti". Y ese no es un problema que tú debas resolver, es uno que él tiene que enfrentar, o perderte por no saber hacerlo. La mayoría de los hombres no están preparados para sentir profundamente. Esa es una verdad que rara vez se dice en voz alta, pero que se manifiesta en cada comportamiento evasivo, en cada silencio cargado de emociones no dichas, en cada desaparición que deja más preguntas que respuestas. Desde niños, muchos hombres han crecido bajo la presión de no demostrar vulnerabilidad. Se les enseñó que ser fuerte es sinónimo de no sentir, que el control emocional es más valioso que la expresión sincera, que enamorarse puede ser una amenaza para su independencia. Entonces, cuando aparece una mujer que despierta en ellos algo real, algo que no pueden controlar ni predecir, lo primero que sienten no es felicidad, es miedo. Ese miedo es el origen de la mayoría de sus contradicciones, porque les gusta estar cerca, pero también les asusta lo que sienten cuando están, porque se sienten vivos contigo, pero también vulnerables, porque les encanta lo que compartieron, pero no saben si están preparados para sostenerlo. Y cuando esa contradicción crece demasiado, buscan la salida más fácil, el silencio, pero detrás de ese silencio hay una batalla interna. No están en calma, aunque aparenten serenidad. No están seguros, aunque quieran parecer inquebrantables. La indiferencia que muestran hacia ti no es una falta de sentimientos, sino una forma de huir de ellos. Porque cuando sienten que ya no tienen el control, cuando se dan cuenta de que estás empezando a importarles más de lo que esperaban, su sistema de defensa se activa. Es entonces cuando surge el distanciamiento repentino. Pueden desaparecer por días, cambiar su forma de hablar, mostrarse fríos sin razón aparente, no porque dejaron de sentir, sino porque sienten demasiado. Y lo peor es que ni siquiera son conscientes de esto. Solo saben que algo dentro de ellos se desestabilizó y como no saben cómo enfrentarlo, deciden huir. La indiferencia se convierte en su escudo, en su zona segura, en su estrategia para recuperar el control. Pero hay algo que no comprenden. Alejarse no resuelve lo que sienten, solo lo posterga, y en ese proceso corren el riesgo de perder a la persona que más les ha tocado el alma, porque una mujer puede entender muchas cosas. Puede ser empática, paciente, incluso tolerante al principio, pero cuando ese patrón de huida se repite, cuando la conexión comienza a desgastarse por falta de presencia, cuando la distancia se vuelve costumbre, la mujer cambia. El gran error de muchos hombres es pensar que pueden seguir desapareciendo sin consecuencias, que pueden jugar con la ausencia sin perder el interés de la otra persona, que su silencio siempre generará intriga, pero eso solo funciona cuando la mujer aún está emocionalmente involucrada, cuando aún cree que hay algo por lo que esperar. Pero una vez que ella empieza a mirar hacia otro lado, la dinámica cambia para siempre. Lo más trágico de todo esto es que, en la mayoría de los casos, el hombre no ignora porque no le importes. Lo hace porque no sabe cómo procesar lo que siente. No sabe cómo ser vulnerable sin sentir que pierde poder. No sabe cómo decir, "me importas", sin sentir que eso lo deja expuesto. Entonces prefiere quedarse callado, esconderse tras la indiferencia, convencerse de que así tiene el control. Pero lo que no entiende es que,
Mientras él huye de sus emociones, tú estás aprendiendo a vivir sin él. Mientras él se convence de que la distancia lo hace más fuerte, tú estás descubriendo que no necesitas a alguien que no puede quedarse. Mientras él se aleja por miedo a perderse en lo que siente, tú estás recuperando tu centro, tu paz, tu claridad, y cuando él por fin se dé cuenta del vacío que dejó, tal vez ya sea tarde, porque una mujer que ha aprendido a vivir sin alguien que no supo valorarla, no vuelve atrás. No por orgullo, sino porque entendió que no merece tener que mendigar lo que debería ser natural: presencia, honestidad, conexión. La verdadera fortaleza no está en desaparecer, está en quedarse y enfrentar lo que se siente. Está en mirar de frente a quien te mueve el alma y decir: no sé cómo manejarlo, pero quiero intentarlo. Eso es lo que diferencia a un hombre que está emocionalmente disponible de uno que vive atrapado en sus propios miedos. Y aquí es donde muchas mujeres deben hacer una pausa y preguntarse: ¿estoy esperando a alguien que realmente tiene la capacidad de sostener lo que yo ofrezco? ¿O estoy invirtiendo energía en alguien que, aunque me desea, no sabe cómo tenerme? Porque sentir algo por alguien no es suficiente si no se tiene el valor de construir desde ese sentimiento. Cuando alguien que te importaba se aleja sin explicación, lo más humano es buscar una respuesta. ¿Quieres entender, cerrar el ciclo, saber en qué momento cambió todo? Revisas conversaciones pasadas, analizas sus últimas palabras, repites escenas una y otra vez intentando descifrar el punto exacto donde, según tú, las cosas se rompieron. Pero esa búsqueda constante de lógica en el comportamiento de alguien emocionalmente desconectado te agota. Es como intentar encontrar estabilidad en un terremoto. La verdad es que no siempre hay una razón clara. A veces la otra persona simplemente no está lista. A veces no se trata de ti, ni de lo que hiciste, ni de lo que ofreciste. A veces solo estás frente a alguien que no sabe sostener lo que tú sí estás preparada para entregar. Y aquí es donde aparece una de las decisiones más poderosas que puedes tomar: dejar de reaccionar. Sí, dejar de buscar, de esperar, de interpretar cada signo, no como una estrategia para hacerlo volver, sino como un acto profundo de respeto hacia ti misma. Porque cada vez que respondes a su indiferencia con ansiedad, con miedo, con necesidad de explicaciones, le estás entregando poder. Estás confirmando que su táctica funciona. La indiferencia solo tiene efecto cuando tú la reconoces, cuando tú decides que lo que hace o deja de hacer tiene un impacto sobre tu estado emocional. Pero en el momento en que entiendes que su ausencia no define tu valor, todo cambia. Lo que antes dolía, ahora te libera. Lo que antes te confundía, ahora te da claridad, porque ya no estás interpretando su silencio como rechazo, sino como incapacidad, y la incapacidad ajena no es tu carga. Aquí es donde el foco se invierte. Ya no se trata de él, sino de ti. ¿Qué harás con esta situación? ¿Vas a seguir esperando respuestas que quizás nunca llegarán? ¿O vas a empezar a construir desde la certeza de que no necesitas que nadie te confirme tu valor? Cuando decides no reaccionar, estás rompiendo con el patrón. Estás diciendo: no voy a jugar este juego. Y eso es lo que más desestabiliza a quien basa su poder en tu necesidad de entenderlo. Porque en el fondo, muchos hombres que actúan con indiferencia no están realmente decididos a alejarse. Lo hacen esperando que tú tomes la iniciativa, que tú reacciones, que tú intentes resolver lo que ellos han complicado, porque eso alimenta su ego. Les confirma que aún tienen un espacio en tu mente, en tus emociones, en tu vida. Pero cuando no lo haces, cuando decides seguir con tu vida,
Cuando demuestras que su ausencia no detiene tu camino, algo dentro de ellos cambia. Comienzan a preguntarse si realmente han perdido algo importante. El ego que los llevó a pensar que siempre estarías ahí empieza a tambalearse, porque ahora ya no se sienten tan imprescindibles. Ya no pueden controlar la narrativa. Y aquí es donde tú recuperas el poder. No se trata de hacerte la indiferente como una forma de castigo. No es una revancha emocional. Es una forma de reenfocar tu energía, de dejar de alimentar vínculos unilaterales, de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué necesito yo ahora? ¿Dónde está mi paz? ¿Quién soy cuando dejo de poner mi valía en las manos de otro? Cuando dejas de reaccionar, empiezas a vivir desde otro lugar, más centrado, más consciente, más libre, y en ese nuevo espacio emocional la ausencia deja de doler, porque ya no estás esperando que el otro regrese, porque ya no estás buscando señales que te devuelvan la esperanza, porque entiendes que la única validación que necesitas es la tuya, y eso es lo más atractivo que una mujer puede transmitir: libertad emocional. Los hombres pueden ignorar, pueden alejarse, pueden desaparecer, pero cuando tú decides no reaccionar, esa indiferencia se vuelve irrelevante. Y ahí, sin buscarlo, sin planearlo, sin manipular la situación, recuperas el control, no sobre él, sino sobre ti. Y ese es el verdadero poder, el que no necesita que nadie te elija para sentirte valiosa, el que se construye cuando dejas de esperar y comienzas a vivir. Cuando un hombre actúa desde la indiferencia, la mayoría de las personas asumen que lo hace porque tiene el control, que su silencio es una señal de fuerza, de determinación, de desinterés absoluto. Pero en realidad, la indiferencia no es una muestra de seguridad, es todo lo contrario. Es un síntoma claro de que algo dentro de él está tambaleando, de que hay una inseguridad profunda que necesita encubrir. Un hombre emocionalmente maduro no juega con el silencio, no necesita demostrar su desapego para validar su independencia, no tiene miedo de comunicarse con claridad ni demostrar que siente. Pero el hombre que decide desaparecer, que opta por ignorar, por enviar señales confusas, está actuando desde el miedo más común, no sentirse suficiente. Muchos hombres creen, aunque no lo admitan, que si se entregan demasiado, perderán el respeto, que si se muestran vulnerables, quedarán expuestos, y en ese estado alguien podría hacerles daño. Por eso prefieren jugar desde la distancia, mantenerse en la zona cómoda del control, evitar el terreno donde las emociones lo hacen sentir inseguro. Y esa inseguridad no siempre se nota a primera vista. A veces se disfraza de arrogancia, de silencio calculado, de supuesta frialdad. Pero si observas con detenimiento, si dejas de mirarlo desde el dolor y comienzas a verlo desde la perspectiva de quien ya no espera, notarás que ese comportamiento no es fuerza, es protección, es evasión, es una forma desesperada de no enfrentar lo que no saben gestionar. Por eso, cuando un hombre te ignora sin motivos aparentes, cuando se aleja justo en el punto en que la conexión se profundizaba, en lugar de preguntar, ¿qué hice mal?, pregúntate, ¿qué no puede enfrentar él? Porque muchas veces no se trata de ti, sino de todo lo que representas para él. Puede que despiertes en él emociones que lo incomodan, puede que vea en ti algo que lo hace cuestionarse. Tal vez representas un tipo de conexión que él nunca pensó tener, y eso lo descoloca, porque, aunque lo niegue, muchos hombres tienen miedo de que una mujer tenga poder sobre sus emociones, y cuando lo perciben, prefieren tomar distancia, no porque no sientan, sino porque sienten demasiado.
Y aquí se da una de las grandes paradojas. Mientras tú buscas explicaciones, él lucha internamente por no verse afectado. Mientras tú revisas sus silencios, él intenta convencerse de que no está perdiendo el control. Pero lo está, porque cada vez que tiene que fingir que no le importas, cada vez que necesita mantener la distancia para sentirse fuerte, está confirmando que en el fondo sí le importas, que sí siente, pero no lo sabe manejar. Entonces aparece el juego de poder, un juego que no comenzó contigo, sino con sus propias heridas. Quizás en el pasado fue rechazado, traicionado, juzgado por mostrar emociones. Tal vez aprendió que el amor es sinónimo de pérdida o que entregarse es exponerse. Por eso ahora, en lugar de construir desde el sentimiento, construye desde la estrategia, desde la manipulación emocional, desde la indiferencia como defensa. Pero hay algo que él no ve venir, y es que tú no estás obligada a jugar ese juego. Puedes dejar la partida en cualquier momento. Puedes decir, esto no es para mí, sin resentimiento, sin drama, solo con claridad, porque una mujer que ha trabajado su autoestima, que ha aprendido a no depender emocionalmente del comportamiento ajeno, es inmune a la manipulación emocional, no porque no sienta, sino porque elige no quedarse donde no hay reciprocidad, y ahí es donde se rompe su esquema, porque el hombre que juega con la indiferencia espera que tú reacciones, que tú preguntes, que tú insistas, pero cuando no lo haces, su seguridad artificial se desmorona, ya no tiene control, ya no puede prever tus movimientos, porque tu silencio ahora es auténtico, no es una táctica, no es un intento de provocar nada, es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando alguien se cansa, y eso, para él, es más aterrador que cualquier reclamo, porque un reclamo implica que aún estás involucrada, que aún te importa, que aún espera una respuesta emocional. Pero cuando tu reacción es la calma, cuando ya no hay expectativa, cuando ya no existe la necesidad de entenderlo, ahí es cuando él empieza a cuestionarse todo. Y lo hace desde la inseguridad, desde el la estoy perdiendo, desde el ¿por qué ya no me busca?, desde el ¿qué cambió? Pero lo que cambió no fue un momento, fue tu energía, tu enfoque, tu disposición a seguir alimentando una dinámica que no te hace bien. Y cuando una mujer se retira desde ese lugar, con dignidad, sin rencor, sin necesidad de hacer ruido, la indiferencia del hombre pierde todo su poder. Al principio, el silencio parece una jugada maestra. Él desaparece, se muestra ausente, evasivo. Tú reaccionas con ansiedad, con preguntas, con la necesidad urgente de entender qué está pasando. Y para él, eso es señal de que su estrategia está funcionando. Cree que ese vacío que dejó está generando más deseo, más apego, más obsesión. Cree que al retirarse te vuelve más suya. Y es cierto, al principio ese silencio duele. Te obliga a mirar dentro de ti, a cuestionar todo, a pensar que hiciste algo mal, a suponer que su ausencia es un castigo por algo que dijiste, que hiciste o que no hiciste. Pero con el tiempo, si eliges no quedarte atrapada en esa narrativa, algo empieza a cambiar. Porque el dolor, cuando se comprende, deja de ser un castigo y se convierte en una lección. Y así, sin darte cuenta, comienzas a soltar. Dejas de revisar tu teléfono cada 5 minutos esperando una señal. Dejas de contar los días desde la última vez que te habló. Dejas de preguntarte si aún piensa en ti, y en lugar de eso te concentras en ti, en tus proyectos, en tus pasiones, en tu paz
en tu vida, y mientras tú vuelves a ti misma, Él sigue confiando en que su silencio aún tiene efecto. Cree que su ausencia aún te pesa, que sigues atrapada en el desconcierto, pero no sabe que el tiempo no juega a su favor, porque mientras más se aleja, más lejos lo colocas en tu mente. Mientras más ignora, más indiferente te vuelves tú. Mientras más silencio ofrece, más silencio aprendes a amar. Hasta que un día, de forma inevitable, Él se da cuenta, ya no estás. Y no se trata de que hayas desaparecido físicamente. Estás ahí, viva, presente, pero emocionalmente ya no estás disponible. Ya no hay ansiedad en tu voz. Ya no hay preguntas pendientes. Ya no hay espacio para una historia que solo Él mantenía congelada. Has soltado, y en ese instante su estrategia se quiebra, porque el silencio solo funciona mientras tú esperas. Una vez que dejas de esperar, ese mismo silencio se convierte en una barrera que ya no puede cruzar. Ya no sabe cómo volver. Ya no sabe qué decir. Su última jugada fue no hacer nada, y ahora no tiene forma de arreglar lo que Él mismo dejó morir. Y es ahí donde empieza su crisis interna. Empieza a repasar cada momento contigo, pero ya sin el ego que lo cegaba. Ahora, el recuerdo viene acompañado de vacío. Ya no tiene la seguridad de que tú estás del otro lado. Ya no tiene ese control emocional que creía tener. Y lo peor, ya no sabe si hay una segunda oportunidad. Empieza a escribir mensajes que nunca envía. Entra a tus redes. Se pregunta si estás con alguien más. Porque ahora, la ausencia no es solo tuya, también es de Él. Ya no puede ignorarte, porque tú ya no estás esperando. Ya no puede controlarte, porque tú te liberaste. Y aquí se invierte el poder. Lo que antes lo hacía sentir fuerte ahora lo hace sentir perdido, porque descubre una verdad que nunca consideró. Una mujer no espera para siempre. Una mujer no insiste para siempre. Una mujer no se queda para siempre donde no hay reciprocidad. Y ahora es Él quien siente esa ausencia como una pérdida real. Pero ya es tarde, porque tú no volviste a jugar su juego. No te dedicaste a devolverle la indiferencia con la misma moneda. No lo bloqueaste ni lo perseguiste. Simplemente desapareciste emocionalmente. Y eso, para Él, es más desconcertante que cualquier otra cosa. Porque un hombre puede manejar el rechazo, pero no sabe qué hacer con la indiferencia genuina. La indiferencia real, no la fingida, no la calculada, no la que se usa como táctica. Es una fuerza que no puede controlar, porque ya no le afecta a Él solamente. Le cambia el lugar que tenía en tu vida. Ya no está en el centro. Ya no es prioridad. Ya no importa. Y es en ese vacío donde empieza a sentir lo que tú sentiste. El silencio que Él usó como arma ahora le devuelve un eco. Uno que no trae respuestas. Uno que solo repite. Ya no está esperando. Y eso lo desarma. Porque al final, el silencio siempre tiene consecuencias, solo que no siempre llegan cuando se esperan. Y para el hombre que ignora, la consecuencia más dura no es que tú te vayas, sino que te vayas sin rencor, porque eso significa que ya no hay nada que rescatar. El momento siempre llega, tal vez no cuando lo esperabas, tal vez no de la forma que imaginaste, pero llega. Ese mensaje que no pensabas recibir, esa llamada inesperada, ese intento de contacto disfrazado de casualidad, una reacción en una historia, un hola sin contexto, o peor aún, un cómo has estado, como si nada hubiera pasado. Él quiere volver, después de semanas, tal vez meses de silencio, después de haber jugado con la incertidumbre, después de haberse convencido de que su ausencia te mantendría atada, después de apostar a que siempre estarías ahí,
decide regresar, pero ya no eres la misma, porque mientras él decidía no hablar, tú decidiste soltar. Mientras él apostaba por la indiferencia, tú apostaste por ti. Mientras él guardaba silencio, tú encontraste respuestas. Y esas respuestas no necesitaban venir de él. Vinieron de tu crecimiento, de tu madurez, de tu despertar. Y ahora, cuando él quiere volver, tú ya no lo necesitas. Eso es lo que más lo desconcierta, porque su regreso está motivado por el miedo a haberte perdido, pero tú ya no estás esperándolo. Su deseo de reconectar ya no encuentra la versión tuya que solía estar disponible. Ya no ve ansiedad en tu mirada, ya no escucha urgencia en tu voz, solo encuentra calma, y esa calma le resulta insoportable, porque él esperaba otra reacción. Esperaba que saltaras de alegría, que le preguntaras por qué se había ido, que le abrieras la puerta como si no hubiera pasado nada. Pero en lugar de eso, encuentra un muro invisible, firme, silencioso. El muro que construiste cuando entendiste que mereces más, que el amor no se mendiga, que la atención no se exige, que la conexión real no necesita tácticas. Y entonces empieza a hacer lo que nunca hizo, explicarse. Te dice que estaba confundido, que tenía miedo, que no quería lastimarte, que necesitaba tiempo. Pero tú ya no estás en el mismo lugar emocional, porque mientras él buscaba excusas, tú encontraste claridad. Y ahora lo ves con otros ojos, no con odio, no con resentimiento, solo con distancia emocional, esa que se construye cuando una mujer deja de idealizar. Ya no hay magia en su voz, ya no hay fuerza en sus palabras, porque lo que dice llega tarde, porque ya no toca las fibras que antes tocaba, porque su regreso no repara lo que el silencio desgastó. Tú ya no quieres lo que un día quisiste, porque ese deseo venía de una versión de ti que ya no existe. Ahora sabes lo que vales, ahora sabes lo que necesitas, y él no es eso. Y en ese momento él lo siente, siente que te ha perdido, que esa mujer que antes reaccionaba, que antes buscaba, que antes luchaba, ahora solo escucha, tranquila, serena, casi como si lo hubiera olvidado. Y en parte, es cierto, porque el olvido no siempre es ausencia de recuerdo, a veces es ausencia de emoción, de deseo, de conexión, y eso es lo que él ya no encuentra en ti. Y aquí está la gran ironía. Él se fue pensando que tú estarías ahí cuando regresara. Pensó que el tiempo jugaba a su favor, que su silencio te mantendría deseando, pero no contó con tu transformación, con tu evolución, con tu capacidad de soltar. Y cuando quiere volver, tú ya no estás esperando, porque aprendiste que lo que no te elige no te merece. Ahora es él quien quiere saber, quien necesita explicaciones, quien se pregunta qué pasó, y tú, sin necesidad de explicarte, solo sigues tu camino, porque entendiste que no todas las historias necesitan un cierre. Algunas simplemente se terminan cuando tú decides no volver a abrir esa puerta. Y eso es lo que más le duele, no tu rechazo, sino tu indiferencia real, la certeza de que ya no estás, que no vas a insistir, que no vas a intentarlo otra vez, que ya no hay espacio para él en tu vida. Y esa es la consecuencia de su propia estrategia, porque quien juega con la distancia debe estar preparado para que la otra persona aprenda a vivir sin él. Hay un momento en la vida de toda mujer en que se da cuenta de que ya no necesita una explicación, no porque se haya resignado, sino porque ha entendido que el silencio también es una respuesta. Y en ese momento ocurre algo poderoso. La energía que antes iba dirigida a alguien más regresa a ella, y con esa energía recupera su centro. Ya no se trata de orgullo,
No es una cuestión de venganza ni de jugar a ser indiferente. Es una evolución natural, un proceso que empieza con dolor, pero que inevitablemente te lleva a un estado mucho más grande, la paz. Una paz que no necesita cerrar ciclos con palabras. Una paz que no depende de que alguien vuelva, ni de que entienda lo que perdió, porque la mujer que ha sanado ya no mira atrás con nostalgia, mira adelante con claridad, ya no espera que el otro cambie, ella cambió, y en ese cambio se dio cuenta de que no necesita reabrir la puerta de alguien que no tuvo el valor de quedarse cuando más importaba. Y entonces, cuando él intenta volver, ya no encuentra a la misma mujer que dejó, ya no está esa necesidad, esa espera, esa expectativa, porque el silencio que él creyó controlado se transformó en su peor enemigo. Fue el espacio que ella necesitaba para reconstruirse, para entender que no necesita mendigar atención para sentirse valiosa. Y aquí viene la lección final. La indiferencia no es una estrategia para generar deseo, es una elección para quien no sabe sostener lo que siente. Pero el problema de jugar a ignorar es que puedes terminar siendo olvidado, porque una mujer puede tolerar la ausencia, pero no indefinidamente. Y cuando su mente se adapta, cuando su corazón deja de latir por quien no supo estar, no hay regreso posible. Él pensó que podía volver cuando quisiera, que su presencia sería suficiente, pero se encontró con algo que nunca imaginó, una mujer que ya no lo necesita, una mujer que no guarda rencor, porque ha encontrado algo mejor que la revancha, su paz. Una mujer que entendió que quien se va sin motivo no merece volver con excusas, que quien ignora se expone a la irrelevancia, que quien desaparece arriesga no ser encontrado nunca más. Y esa es la verdadera fortaleza, no aquella que grita, que exige, que se impone. La verdadera fortaleza es la calma, es la dignidad, es la certeza de que no necesitas que nadie te elija, porque tú ya te elegiste. Una mujer puede querer mucho, puede entregar todo, puede ilusionarse profundamente, pero cuando se cansa, cuando se decepciona, cuando se da cuenta de que lo que ofrecía no era valorado, su energía cambia. Y una vez que eso ocurre, nada ni nadie puede devolverla al punto anterior, porque aprendió a vivir sin él. Y esa es la libertad más temida por quien pensó que tenía todo bajo control, porque al final, quien realmente pierde no es quien fue ignorado, sino quien creyó que su silencio no tendría consecuencias. Esta historia no es solo sobre amor y desamor, es sobre crecimiento, sobre conciencia, sobre identidad. Es un viaje emocional que muchas han recorrido y del cual solo algunas logran salir más fuertes, más sabias, más en paz. Porque cuando una mujer se elige, cuando deja de poner su valor en manos ajenas, cuando entiende que lo que merece nunca la hará dudar, todo cambia. Y tú que estás leyendo o escuchando esto, tal vez ya estés en ese punto, o tal vez lo estés buscando. Sea cual sea el momento en el que te encuentres, recuerda, tu valor no depende de la presencia de nadie. Tu fortaleza nace de tu capacidad de soltar lo que no te nutre y de abrazar con firmeza lo que sí, porque a veces la mayor declaración de amor propio es cerrar una puerta y no volver a mirar atrás.